humanos y del derecho humanitario es la historia de los grandes conflictos del siglo XXI. Antes de entrar a la propia historia, debemos definir qué se entiende por derechos humanos y por derecho humanitario. Los derechos humanos son un conjunto de normas convencionales imperativas que desde el principio de la historia de la humanidad han tenido la tendencia de proteger al hombre, en su esencia física, moral y psicológica. Los derechos humanitarios tienen como finalidad proteger a las personas en conflictos armados. Fuente directa actual son los convenios de Ginebra de 1949. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento entre el Imperio Austro-Húngaro y Serbia. Sin embargo, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea, cuando la Guerra de Austria-Húngaro se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Posteriormente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones. Esta guerra finalizó en 1918. 28 de las naciones participantes, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Serbia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrados por Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fueron el intenso espíritu nacionalista, que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. La rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y de vertiginosa carrera armamentista que caracterizó a la sociedad internacional durante el último tercio del siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas. ¿Pero por qué ocurrió? La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas habían difundido por la mayor parte del continente europeo el concepto de democracia. De esta manera se extendió la idea de que las poblaciones que compartían un origen étnico, una lengua y unos mismos ideales políticos tenían derecho a formar estados independientes. Sin embargo, la inexistencia del principio de autodeterminación nacional originó que las fuerzas dinásticas y reaccionarias decidieran el destino de los asuntos europeos en el Congreso de Viena de 1815. Muchos de los pueblos que deseaban su autonomía quedaron sometidos a dinastías locales o a otras naciones. El fin de la Primera Guerra Mundial se selló con la Confederación de París de 1919 y 1920, que elaboró los tratados que jurídicamente pusieron fin a la guerra con los diferentes adversarios. El primero y más conocido fue el de Versalles, el 28 de junio de 1919. El reto más importante de las naciones vencedoras fue la creación de la Sociedad de las Naciones. La idea de su creación provenía del último de los 14 puntos que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, habría presentado en su mensaje al Congreso el 8 de enero de 1918. Ese punto debía inspirar a la paz futura. A pesar de ello, el fracaso de la Sociedad de las Naciones se expresó de manera cruda cuando nuevamente se vio sumido en otra guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial presentó como antecedente el hecho de que Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos alcanzaron los objetivos previstos en los conflictos iniciados en 1914. Habían logrado que Alemania limitara su potestad militar en una magnitud determinada y reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses. No obstante, los desacuerdos políticos entre Francia y Gran Bretaña durante el periodo de anteguerras de 1918 a 1939 fueron frecuentes y ambos países desconfiaban de su capacidad para mantener la paz. Por su parte, Estados Unidos, desengañado de sus aliados europeos, países que no pagaran las deudas contraídas en la guerra, inició una política racionalista. Durante la década de 1920 se llevaron a cabo varios intentos para lograr el establecimiento de una paz duradera. En el primer lugar, como hemos dicho, en 1920 se construyó la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional de arbitraje en el que los diferentes países podrían disminuir sus disputas. Los poderes de esta sociedad quedaban limitados a la persuasión y a varios grados de sanciones morales y económicas, que los miembros eran libres de cumplir según su criterio.
En la Confederación de Washington, las principales potencias navales acordaron limitar el número de naves a una proporción establecida. Los tratados de Locarno, firmados en esta ciudad de Suiza en una confederación celebrada en 1925 por 73 naciones que firmaron el Tratado para la Renuncia de la Guerra, también denominado Pacto de Bryan-Kellogg, por el que renunciaban a la guerra como instrumento de sus respectivas políticas nacionales y se comprometían a resolver los conflictos internacionales por medios pacíficos. Los países habían decidido de antemano no incluir las guerras de autodefensa en esta renuncia a los medios bélicos. Uno de los objetivos de los vencedores de la Primera Guerra Mundial había sido hacer el mundo un lugar seguro para la democracia. La guerra, que se extendió desde 1939 hasta 1945, generó una nueva concepción del derecho internacional público, cuando en Nuremberg fueron juzgados y condenados a muerte algunos líderes del Partido Nacional Socialista Alemán por crímenes contra la humanidad y genocidio. De manera similar, en Tokio se realizaron juicios contra oficiales japoneses por crímenes contra la humanidad. La Segunda Guerra Mundial produjo la reorganización del sistema internacional, la creación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que convocó al planeta el concepto de la paz mundial. A pesar de esto, este periodo se caracterizó por una bipolaridad este-oeste entre las dos potencias mundiales, los Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría caracterizó el conflicto que en silencio mantuvieron estas potencias. Como expresión a menor escala, se mantuvieron conflictos en Corea, la crisis de los misiles en 1962, por Vietnam, Angola y Centroamérica. La principal característica fue una lucha ideológica entre la democracia de derecha y los gobiernos de izquierda. Un hecho de gran significado histórico para el derecho internacional público fue el fin de la Guerra Fría, lo cual originó la conformación de un mundo unipolar inestable, con frecuentes intervenciones de las grandes potencias bajo la bandera de la ONU. Se establecieron tribunales especiales para juzgar los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra de Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona. Se creó un tribunal con jurisdicción internacional para juzgar las atrocidades, llamado la Corte Penal Internacional. Sin duda, una de las características más importantes sobre las normas advenidas con posterioridad al 11 de septiembre del 2001 fue el recrudamiento del terrorismo internacional, que ha colocado al mundo en una nueva guerra, cuyas consecuencias aún esperamos. Debemos advertir en sentido crítico que poca ha sido la utilidad del derecho internacional público para detener las escalas de violencia que han verificado, especialmente cuando Estados Unidos, en su rol de superpotencia, pretende imponer su hegemonía sobre los estados más débiles. Es importante destacar que durante este periodo una extensa producción de bibliografía han nutrido el estudio del derecho internacional público. Entre los autores más reconocidos podemos destacar a Alfred Bedros, a Hal Keynes y entre otros autores. También autores venezolanos son merecedores de nuestro elogio. Así, las obras de Daniel Guerra y Jesús deben ser consideradas de gran importancia para el estudio del derecho internacional público contemporáneo. Los juicios de la historia del derecho para proteger al ser humano se establecen al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los países vencedores firmaron en Londres el 8 de agosto de 1945 el acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra. Mediante dicho acuerdo se crearon los tribunales internacionales para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón. La ley número 10 del Consejo del Control Aliado en Alemania constituyó el Tribunal de Nuremberg y lo proclama especial del Comandante Supremo de las Potencias Aliados para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Fue adoptada en Tokio el 9 de enero de 1946. El Tribunal Militar de Nuremberg condenó a pena de muerte a 12 jerarcas nazis,
Hubo 7 sentencias de encarcelamiento y 3 de sobreseimientos, y se declaró con el título de criminales a 3 organizaciones. Similar fue el procesamiento del Tribunal Militar Internacional Penal para el Lejano Oriente, con sede en Tokio, en el que se condenó a pena de muerte a 7 jefes y altos cargos militares japoneses e impuso penas privativas de libertad a otros 18 acusados. Ambos tribunales recibieron muchas críticas por parte de las doctrinas, por tratarse de jurisdicciones creadas por los vencedores del conflicto para juzgar los crímenes de las potencias vencidas. Se consideran que durante el procesamiento no fueron respetados los principios de imparcialidad y objetividad del debido proceso, ya que los jueces eran exclusivamente nacionales de las potencias vencedoras, mientras que otros sostuvieron que los resultados respondían a una necesidad de justicia material, que no se hubiera producido de haberse dejado el castigo a los tribunales nacionales. Otra de las objeciones que se le hicieron a dichos tribunales fueron la vulneración a los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal y falta de tipicidad, y el principio del juez natural, que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacados de los jueces naturales designados por la ley antes del hecho de la causa. Tanto el estatuto del Tribunal de Nuremberg como el de Tokio representaron un cambio sentencial en la materia, ya que era la primera vez que se distinguía entre crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pudiendo ser acusados los individuos aun cuando pudieron haber actuado como funcionarios del Estado. La aspiración de formar un tribunal internacional en materia criminal con jurisdicción universal es concomitante con la preocupación por encontrar un mecanismo para juzgar el genocidio después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocen a los criminales del nazismo. Allí se crea el juicio de Nuremberg. La comunidad internacional se encontró ante la necesidad de lidiar con delitos gravísimos cometidos contra el régimen nazi, que luego serían juzgados por los tribunales ad hoc de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg sentó el criterio, a su vez, de que la persecución por razones políticas, raciales o religiosas eran una de las 2 categorías de crímenes contra la humanidad, y fijó un cambio de paradigma al principio de la responsabilidad individual, no solo de los estados, para este tipo de crímenes. La Asamblea de las Naciones Unidas incorpora como principio de la ley internacional a los reconocidos por el Tribunal de Nuremberg, conocidos como Principios de Nuremberg, mediante la Resolución 95 del 11 de diciembre de 1946. El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en su artículo 85, remite expresamente a los Principios de Nuremberg. El juicio contra los criminales nazis luego de Nuremberg fueron los juicios de Adolf Eichmann, que despertó el interés internacional, trayendo las atrocidades nazis a la vanguardia de las noticias del mundo. El juicio incitó una nueva oportunidad en Israel, donde muchos sobrevivientes del Holocausto se sentían capaces de compartir sus experiencias, mientras que el país enfrentaba este capítulo traumático. La búsqueda y el enjuiciamiento de los criminales del Holocausto plantean complejas preguntas morales, así como intrincados problemas de jurisdicción y derecho internacional. Después de los juicios de posguerra de los nazis, continuó la búsqueda de los autores del Holocausto. Solo un pequeño porcentaje de estos criminales han sido llevados ante la justicia. Además, se suman las irregularidades y anomalías de este proceso de Jerusalén, ya que fueron tan diversas y de tal complejidad jurídica que oscurecieron el procedimiento debido a los centrales problemas morales, políticos e incluso legales, que el proceso inevitablemente tenía que plantear. Así pues, este juicio también es considerado como la gran causa nacional del Estado de Israel.
Realmente dos pasos importantes en este camino han sido la creación de los tribunales AMNOT para juzgar a los presuntos culpables de violaciones graves del derecho internacional humanitario en la ex Yugoslavia y el creado para juzgar a los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario en Ruanda. El primero ha sido creado por el Consejo de Seguridad mediante resolución 827 del 25 de mayo de 1993. Este tribunal se encarga de juzgar a los presuntos responsables de haber cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario, convencional o consuetudinario, o delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad en el territorio de la ex Yugoslavia, cometido a partir del 1 de enero de 1991. Este tribunal dispone en el artículo 9 de su estatuto una jurisdicción subsidiaria del tribunal con los tribunales internos. De esta manera, permite el ejercicio de su jurisdicción a los tribunales internos, estableciendo una primicia del Tribunal Internacional sobre aquellos. En cuanto al segundo de ellos, el instrumentado para el territorio de Ruanda ha sido creado mediante resolución 955 del Consejo de Seguridad el 8 de noviembre de 1994. El 30 de abril de 1998, el Consejo de Seguridad, mediante resolución 1165 en 1998, aumentó los artículos 10 y 12 del estatuto, donde enumera los órganos de dicho tribunal y determina la forma de elección de los jueces. Ambos tribunales fueron instituidos en el marco del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, en momentos en el que el Consejo de Seguridad determinó formalmente que la situación en ambos países constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Así las cosas, resultan necesarias que la comunidad internacional adoptara una corte que respete los principios internacionalmente aceptados del derecho penal y que sus sentencias sean así inobjetables. En tal sentido, la creación de la Corte Penal Internacional Permanente no deberá asegurar que ningún habitante del mundo pueda ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgados por comisiones especiales, así como también nos permite creer en lo que más graves delitos del derecho internacional no quedarían impunes. Los derechos humanos y el derecho humanitario son dos ramas del derecho internacional público, por lo tanto tienen una íntima relación. Gracias.